Metiéndonos ya en optimización, ¿no? Vamos a dar herramientas para que una persona pague menos impuestos, porque al final, bueno, la clave no es no pagar impuestos, sino pagar los justos, los que sean necesarios, no de más. ¿Qué correcciones puede hacer un emprendedor en su actividad y que no sean los obvios, ¿no? Lo típico de, pues, métete el máximo de gastos de empresa, además. ¿Qué estrategias puede utilizar para poder pagar menos impuestos? Yo creo que lo primero es tener claro hacia dónde vas, o sea, a dónde quieres llegar, cuál es tu proyecto. O sea, no es lo mismo que tú quieras escalar una sociedad o que luego quieras tener 5, 6, 10 trabajadores a que quieras hacerlo tú solo. Entonces, el primer paso es saber si lo haces como autónomo o como sociedad. Luego, el segundo es, una vez, por ejemplo, ya te vale la pena hacerlo con sociedad, porque no estamos hablando solamente de fiscalidad, hablamos de protección jurídica, de responsabilidad, Mm. de otros temas que a lo mejor dentro de una sociedad te pueden proteger, y siendo autónomo no. Pero una vez tienes claro, por ejemplo, si vas a crecer y quieres tener una sociedad, luego también todo el tema de la planificación de tus gastos. O sea, cuánto te vas a gastar tú al mes para no tener que estar repartiéndote más dividendos de los que tocan. Claro, todo ese tipo de cosas al final es una estrategia de primero saber qué es lo que vas a hacer, hasta dónde vas a llegar y una vez tengas el dinero, cómo lo vas a emplear. Entonces, muchas veces es muy complicado verlo. O sea, digamos que el error que casi siempre o más se ve es cuando no sabían que iban a escalar tanto y entonces crear una sociedad, una startup y de repente pues vale 20 millones y como no tienen la estructura holding para poder, digamos, pasarse el beneficio de la venta de participaciones de esa sociedad sin tener que tributar en persona física, pues claro, le llega el hachazo de casi el 30%. Hostia, estaría bien que explicases lo que es una estructura holding, porque siempre se habla de ello, pero como que no se sabe realmente qué es. Claro, tú lo normal es que tú tengas, para tener una estructura holding y que tenga sentido, es que estés tú por encima, luego tengas una holding, que al final es una SL, pero que realmente se le denomina holding porque va a gestionar las participadas. ¿Cuándo tiene sentido? Cuando tú debajo tienes una sociedad operativa, la que sea, Vale. puede ser una clínica dental, puede ser una consultoría, lo que sea. ¿Qué pasa? Si a ti te está generando 10.000 euros al mes, pero tú para vivir te estás gastando 3.000, pues claro, no tiene sentido que te lo estés pasando tú a persona física y estés tributando primero la sociedad y luego vía dividendos hasta pues casi el 30%. Si no dices, oye, ¿qué hago yo con todo el dinero que tengo excedente de aquí si no quiero escalar más la sociedad? Ya. Pues compro inmuebles y los alquilo o tengo inversiones. Vale, pero ¿qué pasa? Que al final tienes una clínica dental o una consultoría y empiezas a tener inmuebles. Si luego pasa cualquier cosa con un empleado, pues claro, tienes una estructura ahí que no es eficiente. Si luego quieres venderla, solamente la clínica, tienes que extinguir el resto de propiedades. O sea, al final no tiene sentido. ¿Qué pasa? Y dices, bueno, pues creo otra sociedad que se dedique o a otra cosa o directamente a invertir. Entonces, ¿qué pasa? Tú te gastas los 3.000 de los 10.000 y Vale. estos 7.000 los pasas a la holding, que tributan menos, un 1,25, Un 1,25. claro, y Hostia. entonces, pero ya han tributado aquí, eso Ya sí. tributa el 25, ya, pero ya no es lo de los dividendos, que son 17 más, ¿no? Claro, Bueno. claro. Y entonces te lo pasas a la otra, tienes una sociedad que, digamos, está con una contabilidad bien hecha, puede ser patrimonial, puede ser de fondos, puede ser de alquiler, de lo que sea, y entonces ya empiezas a tener una estructura que tiene sentido. O luego quieres abrir más sociedades o quieres abrir más clínicas dentales y puedes ir pasando los beneficios de una a otra sin tener que estar haciendo préstamos entre socio, sociedad, ese tipo de cosas que al final es un lío, luego los bancos no te dan financiación y luego la agencia te puede decir que a lo mejor estás repartiéndote dividendos en forma de préstamo, por ejemplo, si no lo estás devolviendo o ese tipo de cosas. Claro. ¿De qué más cosas deberíamos hablar cuando hablamos de optimización fiscal? Yo creo que básicamente cuando tú estás empezando, sí que es verdad que tienes como SL el 15%, ¿no? de entidades de nueva creación, que son los 2 primeros años que tienes beneficio. Uno de los errores que se comete es a lo mejor tener muy poco beneficio el primer año y gastar ese 15% con ese año. O sea, si ya más o menos sabes o puedes prever un poco, pues eso podrías hacerlo para alargarlo y tener pues más beneficios el segundo año o el tercero cuando sea, y entonces aplicarte ese 15% los 2 primeros años de base imponible positiva. Lo mismo como autónomo. O sea, tú al final también tienes una reducción por inicio de actividad. Uno de los errores es al revés, o sea, yo soy autónomo y ahora me creo la sociedad y entonces digo, es de nueva creación, me aplico el 15%, cuando ya venías haciendo la misma actividad. Entonces la agencia tributaria te va a decir, ¿qué estabas haciendo antes? ¿Qué estás haciendo ahora? Y si es lo mismo, te dirá, no, tú vas al 25 Ah, vale. o Un ahora, autónomo que ya estaba haciendo eso no se puede claro, beneficiar. claro. Vale.
Y luego otra de las cuestiones muy importantes con actividades personalísimas como consultores, médicos, abogados, youtubers. también, o sea, marca personal, Toreros. sí, también, que tú te creas una sociedad y por mucho que tengas una sociedad, aunque tengas un equipo, realmente la agencia te dice, no, tú eres el total, o sea, si no estuvieras tú, la empresa no funcionaría y, bueno, pues entonces, digamos que se aplica como una regla de vinculación y el 75% de lo que ganes sí que te lo tienes que llevar tú a persona física. Entonces, al final es hacer un cálculo, si te vale la pena o no, tener en cuenta no solo la fiscalidad, sino cuál va a ser tu planificación a futuro, si vas a pedir financiación, si quieres protegerte más o menos jurídicamente. Y luego con el tema de los influencers, hay una complicación adicional y es que, claro, tú tienes tu marca personal. Entonces, hay determinadas cosas que la agencia te puede decir, no, aunque tú tengas una sociedad, realmente eres tú. O sea, Ya. te aplica esta norma y llévate el 75%, digamos, a puerto seguro, que le llaman. Pero luego a lo mejor tú tienes determinados gastos que es para tu marca personal y que es para la empresa. Y luego te dicen, no, no, esto es personal. Vale. Pero no es. Entonces, a veces la diferenciación para un influencer entre un gasto que es personal y un gasto que es de para la marca personal, hay ahí pues muchísima casuística y hay que justificarlo muy bien. Y yo creo que ahí es donde hay problemas en que no está conceptualizado. Que por eso tiene tanta fama Andorra con youtubers, para poder explicarlo, ¿no? Que la gente se piensa que lo de Andorra simplemente es porque se pagan menos impuestos, ¿no? Es porque en España un influencer no puede hacerse una sociedad porque le van a obligar a bajarse el 75%, con lo cual acaba pagando lo mismo, que es el 50% de lo que gana o incluso más, de forma indirecta. Y en Andorra lo que sí que permiten es hacer una sociedad, o sea, una sociedad Unipersonal. unipersonal, ¿no? Sí, una sociedad unipersonal, es decir, que actividades personalísimas como por ejemplo ser creador de contenido sí que se pueden meter bajo una estructura de sociedad en la cual no tienes tanta responsabilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo creo que ese es uno de los principales motivos por los cuales parece que se repite el patrón de youtuber se va a Andorra. Y es porque, bueno, una cuestión así, de pura estructura. Sí, sí, a ver, sobre todo yo creo que es el ahorro fiscal que tienes al venir aquí y, bueno, realmente tú necesitas una estructura, tienes un montón de cámaras, tienes equipo, tienes todo y la cuestión es que tú vayas derivando esa marca personal hacia una estructura más corporativa, por ejemplo, y que puedas en algún momento desvincularte, eso sí te quedas en España, te puedas desvincular para que hayas generado una marca que sea digamos, independiente de ti, y entonces tú a lo mejor puedes tener el 100%, pero realmente ya no te afectaría esa regla. O sea, eso sería lo ideal, si te vas a venir a España, enfocarlo de esa forma. Hay muchos creadores de contenido que hablan de las LLCs como forma de pagar, de casi no pagar impuestos, ¿no? De decir, ostras, yo tengo una LLC, esto como lo hago de forma internacional, no lo declaro el IVA, no sé, o sea, como que empieza a hacer cosas que, no sé, yo no tengo ni idea de fiscalidad, ¿eh? Pero como que siempre me han olido mal de decir, hostia, es que no, como que no tiene sentido que se pueda hacer algo así. O sea, es como que viviendo en Alicante tú puedas tener una LLC en Nuevo México, es algo que no cuadra ahí. Entonces, si puedes explicar un poco, seguro que has visto contenido acerca de esto, ¿qué es exactamente esto que mencionan y hasta qué punto esto no es elusión fiscal, sino que estamos hablando ya de, pues obviamente, de evasión? En primer lugar, lo que es una LLC normal, digamos, en Estados Unidos es lo que se llama pass-through. O sea, tú tienes LLCs corporate, que es como una sociedad, como una SL aquí, pero luego tienes las otras LLC, pass-through, que es como aquí, pues un régimen de atribución de rentas o una comunidad de bienes. Es decir, que tú a final de año te lo tienes que imputar en tu renta, en tu IRPF. Vale. Entonces, claro, el problema principal es que piensan que te creas la LLC allí y se va a quedar el dinero allí y no te lo puedes repartir. No, o sea, automáticamente, si tú declaras la LLC y se lo dices a la agencia tributaria, te van a decir que te lo tienes que imputar en tu propia renta personal. Otra cosa es que la agencia tributaria no se entere, que estés evadiendo o que no quieras que no se enteren. Eso ya es cuestión distinta. Pero en ese caso, digamos que funciona igual que una comunidad de bienes, por ejemplo. Luego sí que puedes crear otro tipo de sociedades que no son pass-through y que están en otros, en Dubái, por ejemplo, o en Chipre o donde sea, pero ahí hay otro problema. Es decir, sí que bloquea, sí que es una blocker en la que los beneficios se pueden quedar dentro de la sociedad, pero ahí es donde la agencia tributaria te puede decir el domicilio social de esa digamos de esa LLC o de esa sociedad que tengas fuera está donde se realice la efectiva gestión y dirección o administración de esa empresa. ¿Y quién lo está administrando? Probablemente tú. Eres el único socio y eres administrador y estás firmando todos los contratos. ¿Desde dónde lo estás haciendo? Desde España. Entonces, ellos lo que hacen primero es,
Oye, yo te hago un procedimiento, te modifico el domicilio fiscal de esa sociedad y entonces vas a tributar aquí igual. Entonces, digamos que tienes esos dos problemas que tienes que tener muy bien definido. Si tienes una sociedad fuera, primero saber qué tipo de sociedad es y luego defender el desde dónde se está centralizando la gestión o dirección de la sociedad. O sea, haces también el sentido común, ¿no? Si vives en España, pagas en España. Si vives fuera, pues vas a pagar donde... Sí, pero luego hay sociedades, por ejemplo, que pueden tener inmuebles o ese tipo de cosas que al final pues, pueden tributar fuera y luego tú te lo traes. Luego ahí el tener una estructura o no holding, pues también cambia. O sea, si tú tienes una estructura holding, aunque luego te traigan digamos, el domicilio social a España, sigue estando por debajo de la holding. Entonces Ya. no tendrías que llevarte la persona física. O si se mantiene allí, pues lo mismo, si te hacen que te lo tengas que subir o que no te puedas, ahí el problema es si te puedes aplicar o no determinados beneficios fiscales como lo del 1,25, que Ya. tienes que cumplir unos requisitos extra, etc. No, iba a decir joder, es un follón el saber si lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal, porque, por ejemplo, pensaba en el caso de Sergio y yo, que ya no somos uno, es decir, ya no es un influencer, son dos, es decir, ya depende de dos caras el proyecto. Y bueno, y para más Intri, nuestro proyecto sobre todo depende del invitado. Es decir, nosotros no es que seamos la cara importante en este proyecto, aunque igual desde fuera sí. Pero, claro, ¿cómo sabemos si lo estamos haciendo bien o mal? ¿Es posible hablar con la agencia tributaria? Hablar con, por ejemplo, un inspector y decirle, oye, inspeccioname la empresa, que no quiero que luego me multéis para ver qué estoy haciendo mal. ¿Eso es posible hacerlo? Existe, o sea, cuando ya te han iniciado una inspección, que normalmente te dicen, bueno, pues te voy a inspeccionar el año 2023, el IVA del cuarto trimestre, por ejemplo. Y tú digas, oye, no, quiero que lo investigues todo. Y así me quedo tranquilo para los siguientes años. Eso sí lo puedes hacer. Que te vayan a investigar directamente, o sea, pedir que te comprueben, no. Lo que sí que puedes hacer son consultas o consultas vinculantes a un Vale. organismo que es la Dirección General de Tributos y ellos te contestan. Entonces, si es digamos, una consulta vinculante, lo que hemos dicho, si hay una identidad sustancial con todo lo que tú dices y lo que realmente luego ellos ven en el expediente en un futuro, pues en principio aplicarán lo mismo. Ya. Pero realmente no hay, o sea, eso no es luego firme en vía administrativa, por ejemplo. O sea, tú no presentas la consulta y luego dices, ya no me puedes comprobar. Luego te pueden seguir comprobando. De ahí Ya. que cuanto más se agilice el proceso de presentar o contestar esas consultas vinculantes, mejor para los contribuyentes. O sea, digamos que tienes más facilidad o incluso si los expedientes duraran menos, pues no estaría mal. Oye, mira, compruébame ya, hazme una auditoría, ¿no? Pero una auditoría por parte del Estado que te realmente dé fe de que lo estás haciendo bien o mal y te quedas tranquilo. Claro, es que en vez de enemigos se convertirán en aliados. Claro. Yo Si creo lo que han diferenciado. esa es la idea. Y no tener, o sea, al final, yo creo que un gestor, abogado, fiscalista, o sea, tiene que dedicarse a cuestiones más de dentro de la sociedad o dentro de la empresa, de las finanzas, de la proyección financiera, de tener una fotografía actual de todo lo que tienes, una auditoría, pero no estar pensando en los posibles errores que pueda cometer por interpretación o criterios que se puedan tener, porque ya te digo, un funcionario te puede decir una cosa y otro te puede decir otra completamente distinta.